Entonces, aquí viene la segunda parte del tema. Este algoritmo es muy usado para encontrar los ceros de algunas funciones. ¿Y qué interés tienen los físicos en encontrar los ceros de una función? ¿Por qué los ceros de una función son importantes? ¿Por qué las raíces son interesantes para un físico? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Imagínense que son Newton del 1600, perdón, hace 400 años, y que se preguntaba a Newton, ¿por qué sería interesante encontrar el cero de un sistema físico? Si yo tengo una pelotita y la suelto, ¿cuándo se va a detener? ¿Qué es lo que pensaba Newton? ¿Cuándo va a llegar el sistema a un equilibrio? O por ejemplo la manzana, ¿no? Aquí tengo mi manzana y yo la dejo caer sobre la cabeza de Newton. ¿Cuándo la manzana se detiene? ¿Alguien? La manzana se va a detener cuando la fuerza que se ejerza sobre la manzana es cero, ¿no? Esa es una de las leyes de Newton. Si un objeto está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y la suma de fuerza sobre esa cosa es cero, pues esa cosa se va a quedar en ese estado, ¿no? En el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta es la idea que traía Newton originalmente para esta función. Encontrar los ceros de la fuerza de un sistema físico. Pero después vino como la generalización a este problema que tiene que ver precisamente con el equilibrio que acabo de enunciar. ¿Cuándo un sistema físico está en equilibrio? ¿Alguien se acuerda de sus clases de mecánica vectorial? Sí, no. ¿Nadie? Tenemos una curva de energía potencial que es así, ¿no? Esta es mi... Ahí estuvo bien fea esa letra. Este es mi U de X. U de X. Esta es mi energía potencial. ¿Dónde están los puntos de equilibrio? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio de esta función U de X? ¿Alguien se acuerda? Donde la derivada se hace cero, ¿no? Va a haber uno aquí, va a haber uno aquí, y va a haber uno acá arriba, ¿no? Uno inestable. Muy bien, mi querido Marco. Pues voy a tener 3 puntos de equilibrio, 2 de ellos estables, uno de ellos inestable. Y es precisamente, como nos dijo el buen Marco hace un instante, donde U de X y donde la derivada de U de X es igual a 0. Pero eso
implicaría que yo tengo que encontrar los ceros, las raíces de U'. Y eso cambiaría de U', ¿no? Yo tendría que encontrar las raíces de U' de X. Pero eso tendría una implicación en mi algoritmo de Newton, ¿no? El algoritmo de Newton decía que XY era igual a XY más 1 es igual a XY menos la función entre su derivada. Pero la función a la que le quiero encontrar los ceros es a la derivada. Entonces, yo tendría U' de XY entre la segunda derivada, ¿no? U' de X. ¿Están de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Sí, ¿no? Entonces, yo tendría que modificar mi código. Va a ser el... Newton 2. Yo necesitaría encontrar U de X, que sería mi energía potencial. La derivada de U respecto de X, que sería mi U', ¿no? U'. Y necesitaría yo U B'. Entonces, vamos a hacer una que ustedes se sepan. Una energía potencial que tenga un punto de equilibrio. ¿Qué energía potencial saben que tiene un punto de equilibrio? Vamos a poner el buen oscilador armónico, ¿no? El oscilador armónico nada le gana. ¿Cómo es la energía potencial de un oscilador armónico? ¿Alguien se acuerda? Es un medio de K por X cuadrada, ¿no? ¿Sí se acuerda? O simplemente 0.5 de K por X cuadrada. Donde K es mi constante de resorte, ¿no? Pues vamos a poner una constante de resorte de 100 newtons por metro. Y un máximo número de iteraciones de 30. No creo que necesitemos más de 30. Entonces, U es un medio de K por X cuadrada. La derivada de la energía potencial es K por X, ¿no? ¿Les suena conocido el K por X? Es menos la fuerza, ¿no? Entonces vamos a encontrar los ceros de la fuerza. Y la derivada de K por X, pues es simplemente K. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a pedir que darle una aproximación. X0 sea igual a float
input, dame una aproximación. Y guardamos el X0. Y entonces vamos a hacer for i in range n x n.append y la función era x y menos u prima xn prima de x n de i entre u prima de x n i. Entonces el i más 1 va a depender de los xni. Y nos vamos a detener cuando f de x n menos 1, en este caso sería u de x n menos 1, perdón, sería u prima, ¿no? Cuando u prima sea menor que epsilon, ¿no? Ese va a ser nuestro break. If volví a equivocarme, el valor de el absoluto nada más es este. Break. Ok. Y me faltó el epsilon. Epsilon igual a 1e a la menos 10. Y nos hace falta el x igual a np.linspace. Vamos a darle de menos 5 a 5. De menos 10 a 10. Menos 10 a 10 con 100 puntos. Y igual a u de x. Y los xn que sea np.array xn, ¿no? Entonces y graficamos, ¿no? Graficamos. plt.plot x, y, vamos a hacerlo con una línea azul continua. plt.plot xn, u de xn, y eso que lo haga con puntitos rojos. plt.show. Y ahí está. Entonces, lo único que hice, si se dan cuenta, fue agregar la fb' y cambiar en el código que hicimos hace en un ejercicio, el poner f'
f' y fb', ¿no? Porque lo que estoy queriendo encontrar es el mínimo de la función. Entonces vamos a correrlo. Y vamos a decirle que empiece en 5, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en el primer paso se fue a 5 y ya a partir del segundo paso ya estaba en 0. Vamos a irnos un poquito más lejos. Ahora vamos a irnos a 10. 10 y el siguiente paso ya estaba en el 0. ¿Qué está pasando, mi querido? ¿Alguien sabe? Marco, Yael, Luis. ¿Por qué estamos llegando en un paso? Literalmente es en un paso. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer que nos lo imprima para que vean que es en un paso, ¿no? Entonces, copiamos los prints del código anterior. Lo corro de nuevo. Vamos a darle 100. O sea, me fui hasta 100 y en un paso encontró la raíz, que estaba en 0 y que f de x0 vale 0. ¿Por qué está llegando en un paso? Exactamente, mi querido Marco. La derivada es una recta. Entonces, el método de Newton encuentra la recta tangente a la función, en este caso u', que es la ley de Hooke, ¿no? Menos kx. Entonces, la recta tangente a una recta es la misma recta. ¿Están de acuerdo? Entonces, el 0 de la recta tangente, pues es el 0 de la función. Entonces, resulta que para cualquier potencial cuadrático, para cualquier polinomio de orden 2, encontramos el mínimo del polinomio, el mínimo de la parábola, en un paso. Entonces, esta u de x estaba medio chafa. Vamos a poner una más interesante, una que tenga 2 mínimos o 3. ¿Ok? ¿Cómo harían que que no fuera una parábola, sino que fuera como una cazuelita, como la que dibujé acá? Como mi cazuelita del pizarrón. ¿De qué grado tiene que ser el polinomio? ¿Esta cazuelita de qué grado tiene que ser? Tiene que ser un polinomio de cuarto orden, ¿no? Entonces, ya no voy a necesitarla acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner cuarto orden. Entonces, vamos a decir que es x a la cuarta menos 3 por x al cubo más 4 por x al cuadrado menos 10. ¿No? Tengo 1, 2, 3 términos. 4 términos, ¿no? Entonces, la derivada de esto es 4 por x al cubo menos 9 por x al cuadrado más 8 por x, simplemente x, y el menos 10, pues ya quedó, ¿no? Y la segunda derivada es 12 por x al cuadrado menos 18 por x más 8, ¿no? Entonces agarramos un polinomio para que sea rápido derivarlo 2 veces. De menos 10 a 10,
y que lo corra, ¿no? Y yo creo que va a haber una como por 5. ¿Está en 0 el mínimo? Sí, el 0 está en 0, ¿no? Habrá que ponerle otra cosa. Más 5 por X. Entonces aquí ya nos queda más 5. Y ya, no está en 0 el 0. Dámonos de menos 5 a 5. Se está disparando muy rápido, ¿no? De menos 2 a 2. Y vamos a decirle que está en 2. Ahí está. Ahora sí ya se ve que está el mínimo ahí, ¿no? Entonces, yo le doy como valor aproximado de la raíz el 2. El x1 que encuentra es 1.15. Luego se va a menos 1.49. Se fue hasta acá. Este brinco pasó porque si se dan cuenta, aquí hay un punto silla. Si se dan cuenta como que esta curvita aquí tiene un chipotito. Entonces resulta que cuando calculó la derivada, pues se fue hasta el otro lado. Y es culpa de esta inestabilidad de este punto silla. Pero bueno, ya está en menos 49, menos 0.89, menos 0.5. Y la raíz está en menos 40.60, ¿no? Que está como por aquí. Entonces, este algoritmo puede encontrar los puntos estables de una energía potencial. Y esa es la razón por la que es uno de los algoritmos más usados actualmente en el cómputo científico. Solo tiene una limitante que Newton no resolvió. Y la limitante es todo lo que hemos resuelto aquí es en una dimensión. Entonces resulta que este algoritmo lo generalizaron 4 personas que se llaman Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shannon. Son 4 matemáticos que de manera independiente, hace 50 años, generalizaron el algoritmo de Newton-Raphson para n dimensiones, para un potencial n-dimensional. Y eso es lo que se conoce ahora como un método de quasi-Newton-Raphson, también conocido como el método BFGS por las iniciales de estos 4 matemáticos. Y el método de BFGS para encontrar los mínimos es el algoritmo más usado en optimización numérica. Entonces, este simple algoritmo que diseñó Newton hace 4 años, con las generalizaciones adecuadas para llevarlo a n dimensiones, es el método de optimización BFGS. Y esta es la razón por la que se utiliza muchísimo actualmente. Porque nos permite rápidamente encontrar el mínimo de energía de un sistema con n partículas en n dimensiones. ¿Y por qué nos interesaría encontrar el mínimo de energía? Este ya es para cerrar el tema. ¿Por qué es importante encontrar el mínimo de la energía? ¿Alguien se acuerda? Sí, no, quién sabe. ¿No, nadie? Este ya es como choro. Entonces por eso quería ver si alguien sabría. Siempre han escuchado esto de que el universo se mueve a los puntos de estabilidad, ¿no? Imagínense que este puntito rojo es una pelotita que yo dejo en una pendiente, en una montaña.
pues la pelotita va a rodar hasta llegar a un mínimo, ¿no? A un mínimo local de energía. Porque la curva que está siguiendo, pues es, la curva de potencial es MGH, ¿no? Donde H es la altura de la pelota. Entonces, por eso la pelota siempre rueda a la mínima altura local. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Cuál es la ley o el principio que determina el movimiento de esta pelota de esa manera? ¿Nadie se acuerda? Es uno de los principios más bonitos de la física y más importantes. Exactamente, Marco. Es el principio de mínima acción. Muy bien, Yael. El principio de mínima acción nos dice que un objeto se va a mover en el espacio-fase por la ruta que minimice la energía en cada punto y que minimice la acción, ¿no? El gasto de energía por tiempo. Eso es lo que es la acción. Entonces, esencialmente, el principio de mínima acción nos dice que el universo es holgazán, es huevón. Se va a mover en la dirección que minimice su energía y por la ruta que menos energía consuma. Entonces, este algoritmo nos permite encontrar en los puntos que menos energía van a consumir y van a ser los puntos donde el sistema va a tender. Todos los sistemas clásicos cuánticos van a tender a un punto estable. Y este algoritmo nos permite encontrar los puntos estables en la curva de energías. Por eso es tan importante el método Newton-Raphson o en n dimensiones el método BFGS. Y es la razón por la que me gusta verlo, porque es muy sencillo, es muy eficiente y es muy fácil de entender. Y este es como el cierre del repaso de programación. En teoría, a partir de aquí ya pueden decir ustedes que saben programar. Saben importar librerías, saben definir funciones, saben hacer ciclos, saben hacer condicionantes, saben graficar y pues lo podemos aplicar a un problema de física, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Con esto terminamos el bloque 1. Lo voy a incluir en el bloque 2 ya este algoritmo. El bloque 1 va a ser solo programación. No van a venir algoritmos, no van a venir métodos numéricos. El viernes nos vemos en el salón de clase a Yael y a Marco y a Luis Antonio. Si Luis Alberto pues, quiere venir, está bien recibido. Si no, pues lo vamos a grabar en el salón de clases junto con la camarita. Y veríamos ese día derivación o integración numérica. ¿Cuál quieren ver? Les dejo decidir ustedes.